¿Y si te dijera que Quincy Keller no estuvo a punto de morir por la bala, sino por lo que vino después? Porque no fue el disparo lo que lo tumbó en el suelo, sino el veneno silencioso que empezó a devorarlo por dentro. Y lo más inquietante de todo es esto. Cuando abrió los ojos, no estaba en una cantina, ni en un hospital, ni rodeado de hombres armados. Estaba frente a una voz desconocida, una voz tan suave que parecía imposible en un lugar tan brutal como Idaho. Antes de seguir, escríbeme en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llega este viaje. Y si te gustan los relatos del oeste con tensión, emoción y giros inesperados, suscríbete ahora. Porque lo que le ocurre a Quincy a partir de este momento no se olvida. La herida de bala en su hombro se infectó en silencio, lentamente, como una sentencia que nadie ve venir. Y 3 días después, Quincy Keller cayó de bruces sobre el polvo blanco y alcalino a las afueras de Mallet City, Idaho, sin fuerzas siquiera para maldecir. Cuando por fin regresó a la conciencia, lo primero que sintió no fue el dolor, ni la punzada del disparo, ni el ardor de la fiebre, sino un paño frío presionando su frente y una voz baja murmurando palabras que él no lograba entender del todo, como si la realidad estuviera lejos, detrás de una pared de niebla. Sus ojos intentaron enfocar, pero la fiebre los sujetaba como un hierro ardiente. Aún así, pudo distinguir la figura de una mujer arrodillada junto a la camilla estrecha donde él yacía, una mujer que no se movía con prisa ni con miedo, sino con una calma deliberada, como si estuviera acostumbrada a salvar cosas rotas. Mojaba un paño en una palangana y el agua tenía un olor leve a hierbas, a remedios improvisados, a supervivencia. Tranquilo, dijo ella, y no fue una súplica, fue una orden. Su voz tenía una autoridad extraña, de esas que atraviesan la confusión y te obligan a obedecer incluso cuando no puedes mover un solo dedo. Llevas 2 días peleando contra esta fiebre y no voy a dejar que te rindas ahora. Quincy intentó responder, pero su garganta era como papel de lija. Solo pudo soltar un sonido áspero, un graznido que ni siquiera sonaba humano. La mujer, sin vacilar, lo sostuvo por la nuca con una fuerza inesperada y acercó una taza de hojalata a sus labios. Inclinó el borde con cuidado, dejando que el agua fresca le cayera en la boca. Quincy bebió como si llevara una vida entera sin probar alivio, tragando con desesperación, aferrándose a cada sorbo como si fuera lo único que lo mantenía del lado correcto de la muerte. Ella lo dejó beber hasta que se calmó, y luego lo recostó de nuevo sobre la almohada delgada, sin brusquedad, sin piedad fingida, solo con eficacia. ¿Dónde? Logró pronunciar al fin, la voz rota. ¿Dónde estoy? ¿En mi granja? La mujer volvió a mojar el paño, lo escurrió y no levantó la vista al contestar, como si la respuesta fuera lo más obvio del mundo. En mi granja, a unos 5 kilómetros al norte de Mallet City. Volvía de revisar mis trampas cuando te encontré desplomado en medio del camino. Tuviste suerte de que yo pasara por allí, porque los buitres ya estaban sobrevolando la zona. Quincy intentó incorporarse, quiso verla bien, asegurarse de que no estaba soñando, pero el esfuerzo le arrancó una oleada de mareo que le volteó el estómago. Cayó hacia atrás con un gemido ahogado y la mujer hizo un gesto de desaprobación, como una madre cansada de un niño terco. Le colocó otra vez el paño frío en la frente, firme, pero increíblemente suave al tocarle la piel. No intentes moverte todavía, le indicó. La herida de bala en tu hombro está gravemente infectada y la fiebre no ha bajado del todo. Necesitas descansar y dejar que tu cuerpo recupere lo que casi pierde. Una bala. La palabra le golpeó el cerebro y con ella empezó a regresar el recuerdo, abriéndose paso entre la fiebre como un cuchillo en la tela. La emboscada a las afueras de Maccaman. 3 hombres saliendo de la nada, con intenciones claras y ojos vacíos. Los $800 que Quincy llevaba para comprar ganado para el rancho. La exigencia, la amenaza, el instante exacto en que decidió que no entregaría el dinero, aunque tuviera que pagar con sangre. Recordó el primer golpe, el forcejeo, el disparo que logró soltar, el cuerpo de uno de ellos cayendo,
y los otros dos retrocediendo, no por miedo, sino por cálculo. Recordó la quemadura en el hombro, el impacto, la rabia empujándolo a montarse y cabalgar sin mirar atrás. Recordó la carrera desesperada hacia Mallet City, convencido de que llegaría, de que aguantaría, de que podría arreglarlo después. Pero la infección no esperó. La infección corrió más rápido que su caballo. La bala atravesó el hombro, dijo la mujer de pronto, como si leyera lo que se estaba formando en su mente. Su tono no era acusador, pero sí directo, sin adornos. No la trataste como debías y cuando te encontré, la herida ya estaba tomada por la infección. Tuve que limpiarla y cubrirla con un apósito. Quincy parpadeó lentamente, tragó saliva con dificultad y trató de medirla, de entender quién era esa mujer que lo había levantado del polvo cuando nadie más lo habría hecho. Porque en el oeste, la compasión era rara, y la compasión de una extraña podía ser una bendición o una trampa. Y sin embargo, la forma en que ella trabajaba, la forma en que no se apartaba, la forma en que lo mantenía vivo, como si fuera una decisión personal, hacía que Quincy sintiera algo más peligroso que el dolor, la certeza de que su vida ya no volvería a ser la misma. Tienes mucha suerte de que mi abuela me enseñara medicina, porque cualquier médico de la ciudad te habría pedido un pago que probablemente no podrías haberle dado en tu estado. Los ojos de Quincy finalmente comenzaron a enfocar y se encontró mirando a la mujer más impresionante que había visto en su vida. Parecía tener unos 25 años, con el largo cabello castaño rojizo, recogido en una práctica trenza, y unos ojos del color de las hojas primaverales que lo evaluaban con inteligencia, y algo más que él no sabía definir. Tenía el rostro bronceado por el sol y salpicado de pecas en la nariz, y había una fuerza en sus rasgos que delataba a alguien que había aprendido a sobrevivir en esta tierra inhóspita sin depender de nadie. «Puedo pagar», dijo él, herido en su orgullo por la insinuación de que era un indigente. «Tengo dinero». «Estoy segura de que lo tiene», respondió ella, escurriendo de nuevo el paño. «Pero ahora mismo, dinero no es lo que necesita. Lo que necesita es quedarse quieto y dejar que la medicina haga efecto». Durante las siguientes horas, Quincy entró y salió del estado de inconsciencia, despertándose a veces para encontrar a la mujer dándole cucharadas de caldo entre los labios. Otras veces, se despertaba para sentir cómo le cambiaba el vendaje del hombro con manos que se movían con eficiencia y destreza. Cada vez que se despertaba, la fiebre parecía un poco menos intensa, la habitación un poco más clara, hasta que finalmente abrió los ojos y encontró la pálida luz de la mañana filtrándose a través de la única ventana de la pequeña cabaña, y su mente sintiéndose casi normal de nuevo. La mujer estaba sentada en una silla cerca de la puerta, remendando lo que parecía un arnés de cuero, con los dedos moviéndose con rápida precisión. Debió de sentir su mirada, porque levantó la vista inmediatamente. Dejó a un lado su trabajo y se acercó al catre con unos rápidos pasos. «¿Cómo te encuentras?», preguntó, presionando el dorso de su mano contra la frente de él. «Como si me hubiera pisoteado una manada de ganado», admitió Quincy. «Pero mejor que antes, la fiebre ha desaparecido, ¿verdad?» «En su mayor parte», asintió ella. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. «Aún te queda algo de recuperación, pero creo que ya has pasado lo peor. Tienes una constitución fuerte». «Eso te lo debo a ti», dijo él. «Si no me hubieras encontrado...» «Pero te encontré», le interrumpió ella con suavidad. «Así que no tiene sentido darle vueltas a lo que podría haber pasado. Por cierto, me llamo Olivia Fletcher. Supongo que debería haberme presentado antes, pero estaba más preocupada por mantenerte con vida». «Quincy Keller», respondió él, «y le debo la vida, señorita Fletcher». «Solo Olivia», dijo ella. «No soy muy formal aquí, y usted no me debe nada, salvo seguir mis instrucciones y descansar adecuadamente para que la herida termine de curarse». Durante los días siguientes, Quincy descubrió que Olivia Fletcher era una de las mujeres más notables del sureste de Idaho. Aunque ella nunca se habría descrito así, había llegado a Malad City 5 años antes, en 1873, con su padre y su abuela,
con la intención de establecer una granja en las tierras que se habían abierto para el asentamiento. Su padre había muerto de neumonía durante su primer invierno, y su abuela había fallecido pacíficamente mientras dormía 2 años después, dejando a Olivia sola en la granja a la edad de 22 años. La mayoría de la gente esperaba que vendiera la tierra y se mudara de vuelta al este, pero Olivia se quedó, aprendiendo a cazar con trampas, a cazar y a cultivar la tierra con una determinación que poco a poco se ganó el respeto incluso de los ganaderos más escépticos del valle. No es fácil, admitió una tarde, mientras preparaba un guiso de conejo en la pequeña estufa de hierro. Hay momentos en los que me pregunto si estoy siendo una tonta, intentando salir adelante aquí sola. Pero esta tierra es mía, y he trabajado demasiado junto a mi familia como para renunciar a ella solo porque las cosas sean difíciles. Quincy, que por fin tenía fuerzas para sentarse sin marearse, la observaba moverse por la cabaña con una economía de movimientos que delataba a alguien que había aprendido a hacerlo todo por sí misma. No eres una tonta, dijo en voz baja. Eres valiente. La mayoría de las mujeres no tendrían el valor de quedarse aquí solas. La mayoría de las mujeres no tienen elección, respondió Olivia, removiendo la olla. Tienen familias, maridos e hijos que considerar. Yo solo me tengo a mí misma, lo que hace que la decisión sea más fácil y más difícil al mismo tiempo. Nunca te sientes sola. Ella se quedó callada por un momento, dándole la espalda mientras seguía removiendo. A veces, admitió finalmente, pero me mantengo ocupada, y la independencia vale la pena a pesar de las ocasionales tardes solitarias. No respondo ante nadie más que ante mí misma, tomo mis propias decisiones, vivo según mis propias reglas. Hay una libertad en eso que no cambiaría fácilmente. Quincy se sintió fascinado por ella, por la forma en que hablaba de su vida sin autocompasión, pero también sin falsa bravuconería. Simplemente exponía los hechos, describía su existencia con la misma honestidad directa que caracterizaba todo en ella. Había conocido a muchas mujeres en sus 30 años, pero ninguna como Olivia Fletcher, y se sorprendió a sí mismo esperando con impaciencia sus conversaciones. Al final de su primera semana en la granja, Quincy ya podía caminar por la cabaña sin ayuda, aunque todavía le dolía el hombro, y Olivia insistía en que mantuviera el brazo en cabestrillo para evitar desgarrar el tejido en proceso de curación. Ella le dejaba ayudar con pequeñas tareas, como ir a buscar agua al pozo o dar de comer a las 3 gallinas que tenía en un corral detrás de la cabaña. Y él estaba agradecido por tener algo que hacer, además de estar tumbado en la cama. ¿Eres ganadero?, le preguntó una tarde mientras estaban sentados fuera viendo la puesta de sol sobre el valle de Malad, que pintaba las lejanas montañas con tonos dorados y púrpuras. Quincy la corrigió. Mi hermano y yo teníamos una pequeña explotación cerca de la frontera con Utah, con unas 200 cabezas de ganado. Pero a Wesley le entró el gusanillo de viajar la primavera pasada y decidió probar suerte en los yacimientos de oro de Montana. Vendimos el rebaño y repartimos las ganancias, y desde entonces he estado tratando de decidir qué hacer a continuación. ¿Por eso llevabas tanto dinero cuando te dispararon? Él asintió con la cabeza. Había oído hablar de unas buenas tierras de pastoreo que se estaban abriendo cerca de aquí. Pensé que podría intentar empezar de nuevo, pero primero necesitaba comprar ganado reproductor. Y me dirigí a reunirme con un vendedor cuando esos hombres me tendieron una emboscada. ¿Aún tienes el dinero? Quincy metió la mano en el bolsillo de sus pantalones, que Olivia había lavado y remendado mientras él tenía fiebre, y sacó una bolsa de cuero gastada. Nunca la consiguieron. Logré meterlo en mi bota antes de desmayar, y supongo que no se les ocurrió buscar allí. Olivia miró la bolsa, pero no hizo ningún movimiento para tocarla. Entonces aún puedes seguir con tu plan una vez que te hayas recuperado. Quizás, dijo él, sopesando la bolsa en su mano, aunque estoy empezando a pensar que podría buscar tierras cerca de Malad City en lugar de más al sur. He oído que este valle tiene buena agua y pastos decentes. No dijo lo que realmente pensaba, que era que la idea de quedarse cerca de Olivia Fletcher se había vuelto de repente mucho más atractiva que cualquier consideración comercial. Pero pudo ver por el ligero rubor que se dibujó en sus mejillas que ella lo había entendido de todos modos,
y ese conocimiento creó una agradable tensión entre ellos, que ninguno de los dos parecía dispuesto a abordar directamente. Cuando junio dio paso a julio, Quincy se sintió con más fuerzas y empezó a ayudar a Olivia con las tareas más pesadas de la granja. Reparó una parte de la valla que había sido dañada por las tormentas invernales. Sustituyó algunas tejas sueltas del techo de la cabaña y cavó una nueva zanja de drenaje para alejar el agua de su pequeño huerto. Olivia protestó al principio, insistiendo en que aún se estaba recuperando, pero él pudo ver el alivio en sus ojos al tener a alguien con quien compartir la carga del mantenimiento de la propiedad. Y, finalmente, ella dejó de discutir y simplemente aceptó su ayuda con silenciosa gratitud. Entablaron un ritmo tranquilo, trabajando codo con codo durante el día y hablando hasta altas horas de la noche sobre todo y nada. Quincy descubrió que a Olivia le encantaba leer, pero que solo tenía 5 libros en la cabaña, que había leído tantas veces que podía recitar pasajes de memoria. Él le contó que había crecido en Kansas, que había aprendido a montar a caballo antes de saber andar correctamente, que su madre solía cantar mientras cocinaba y que su padre le había enseñado a juzgar la calidad del ganado observando su postura y el brillo de sus ojos. Olivia compartió historias de su infancia en Ohio, de la sabiduría de su abuela sobre las hierbas y la curación, de la esperanza y el miedo que se habían mezclado cuando su familia se dirigió por primera vez al oeste en busca de una vida mejor. Cuanto más tiempo pasaba Quincy con ella, más se enamoraba. Aunque intentaba ocultar esos sentimientos, Olivia había dejado claro que valoraba su independencia, y lo último que él quería era hacerla sentir incómoda presionándola con su atención cuando quizá no fuera bienvenida. Pero cada día le resultaba más difícil ignorar cómo se le alegraba el corazón cuando ella sonreía. La forma en que le hormigueaba la piel cuando sus manos se rozaban accidentalmente mientras trabajaban juntos. La forma en que se encontraba buscando excusas para quedarse en la granja en lugar de volver a la ciudad. Fue Olivia quien finalmente rompió el delicado baile que habían estado interpretando el uno alrededor del otro. Habían pasado la tarde trabajando en el jardín, arrancando malas hierbas y cosechando los primeros calabacines del verano. Y estaban lavando los utensilios en el pozo cuando ella se volvió de repente hacia él con una expresión de determinación en el rostro. Quincy, dijo ella, necesito saber cuáles son tus intenciones. Él se detuvo, con el agua goteando de sus manos. Mis intenciones. Llevas aquí casi un mes, dijo ella, sin mirarle a los ojos. Estás lo suficientemente bien como para viajar y buscar un lugar en la ciudad o ver esa tierra que te interesaba comprar. Pero sigues quedándote, sigues encontrando razones para retrasar tu partida. Y necesito saber por qué, porque no puedo seguir fingiendo que no me doy cuenta. Quincy se secó las manos lentamente en los pantalones, ganando tiempo para elegir cuidadosamente sus palabras. ¿Qué quieres que sean mis razones? Eso no es una respuesta, dijo Olivia, pero él podía oír el temblor en su voz que sugería que no estaba tan serena como intentaba aparentar. La verdad es, dijo Quincy, dando un paso hacia ella, que me quedo porque no soporto la idea de dejarte. Sé que valoras tu independencia y lo respeto, pero me he enamorado de ti, Olivia Fletcher, completamente y de forma irrevocable. Y si existe la más mínima posibilidad de que tú sientas lo mismo, necesito saberlo, porque me está volviendo loco intentar adivinarlo. Olivia lo miró fijamente durante un largo momento, con sus ojos verdes muy abiertos e indescifrables. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, transformando sus rasgos de simplemente llamativos a absolutamente hermosos. Eres un tonto, dijo en voz baja. Lo sé, respondió Quincy, con el corazón encogido. No, no lo entiendes, continuó Olivia, levantando las manos ásperas por el trabajo para acariciarle la cara. Eres un tonto porque estoy enamorada de ti desde la segunda semana que llegaste aquí, cuando aún estabas débil como un gatito. Pero insististe en partir leña porque viste lo poco que quedaba. Seguí esperando a que dijeras algo, a que me dieras alguna señal de que sentías lo mismo, pero siempre fuiste tan cuidadoso, tan respetuoso con mi espacio. Empecé a pensar que tal vez había imaginado la conexión entre nosotros.
No te lo has imaginado, dijo Quincy, cubriendo sus manos con las suyas. Llevo tanto tiempo enamorado de ti que no recuerdo lo que es no estarlo. Cada mañana me despierto agradecido por haber recibido un disparo y haberme desplomado en esa carretera, porque eso me ha traído hasta ti. Es algo terrible por lo que estar agradecido, dijo Olivia. Pero ella se estaba riendo y entonces Quincy también se rió. Y entonces, de alguna manera, se besaron y fue como si fuera lo más natural del mundo. Sus labios eran suaves y cálidos, y sabían al té de menta que había estado bebiendo antes. Quincy pensó que estaría feliz de pasar el resto de su vida besando a Olivia Fletcher si ella se lo permitiera. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Olivia apoyó la frente contra su pecho. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Bueno, dijo Quincy, estaba pensando que podría usar el dinero que llevo conmigo para comprar el terreno adyacente al tuyo. He oído que el viejo Thomas Winters quiere vender sus 40 acres y que limita con tu propiedad por el lado este. Podríamos unir las fincas y construir juntos un rancho en condiciones. Eso es, si estás dispuesta a considerar tal asociación. Olivia se apartó lo suficiente para mirarlo, con una ceja levantada. Una sociedad, un matrimonio, aclaró Quincy, con el corazón latiéndole con fuerza. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, Olivia. Sé que es precipitado, sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, pero aquí el tiempo transcurre de otra manera. La gente toma decisiones rápidamente porque no le queda otra opción. Y nunca en mi vida he estado tan seguro de nada como de que quiero pasar el resto de mis días contigo. Sí, dijo Olivia simplemente. Sí, me casaré contigo, Quincy Keller, pero tengo condiciones. Dime cuáles son. Esto seguirá siendo una sociedad en todos los sentidos de la palabra, dijo con firmeza. No quiero ser simplemente la esposa de un ganadero que se ocupa de la casa y no tiene voz ni voto en el funcionamiento de la explotación. Llevo demasiado tiempo tomando mis propias decisiones como para renunciar a ello ahora, ni siquiera por amor. No lo haría de otra manera, le aseguró Quincy. Me enamoré de tu fuerza y tu independencia, Olivia. No deseo cambiar quién eres. Y construiremos la nueva casa aquí mismo, en mi finca original, continuó. Esta es la tierra que mi familia reclamó, donde están enterrados mi padre y mi abuela. No la abandonaré. Entonces nos quedaremos aquí, aceptó Quincy. Mañana iré a la ciudad y hablaré con Winters sobre su tierra, y podremos empezar a hacer planes. Olivia asintió satisfecha y luego lo besó de nuevo, y Quincy se maravilló de lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía un mes estaba solo, herido e inseguro sobre su futuro. Ahora no solo había encontrado el amor, sino también una verdadera compañera, alguien que estaría a su lado como igual mientras construían una vida juntos en este valle duro pero hermoso. Se casaron 3 semanas después en una sencilla ceremonia en la iglesia metodista de Mallet City, con un puñado de vecinos de Olivia como testigos. Olivia llevaba un sencillo vestido azul que ella misma había cosido, y Quincy se compró una camisa y un chaleco nuevos para la ocasión, ya que quería lucir lo mejor posible para su novia. El pastor celebró una ceremonia breve, y después lo celebraron con una comida en la pensión, donde Quincy se había alojado mientras negociaba la compra de la propiedad para el invierno. Por la feliz pareja, declaró Samuel Morrison, un ganadero cuyas tierras limitaban con las de Olivia por el sur. Y a Quincy, por tener el buen sentido de reconocer que Olivia Fletcher vale más que todo el oro de Montana. Brindo por eso, dijo Quincy, levantando su copa de sidra y sonriendo a su nueva esposa. La compra de las tierras de invierno se completó a mediados de agosto, y Quincy y Olivia pasaron el resto del verano y el otoño planificando su futuro rancho. Decidieron centrarse en la cría de ganado y caballos, y Olivia mantendría su huerto y sus trampas para obtener ingresos adicionales. Quincy utilizó la mayor parte del dinero que le quedaba para comprar 50 cabezas de ganado de buena calidad y 2 toros jóvenes, mientras que Olivia aportó los ahorros que había acumulado cuidadosamente durante sus años de soltería. Trabajaron juntos para construir un nuevo granero y ampliar la cabaña, añadiendo 2 habitaciones más para acomodar a una futura familia.
Quincy demostró ser un hábil carpintero, ya que había aprendido el oficio de su padre, y Olivia trabajó a su lado, midiendo y cortando tablas con la misma precisión que aplicaba a todo lo que hacía. Cuando cayó la primera nevada en noviembre, habían creado una granja que parecía sólida y permanente, una base real para la vida que estaban construyendo juntos. El invierno en el Valle de Maled era duro, con temperaturas muy por debajo de cero y nieve que se acumulaba en montones que a veces llegaban hasta las ventanas de la cabaña. Pero a Quincy no le importaban las largas y oscuras tardes, porque las pasaba con Olivia leyendo en voz alta los libros que a ella le gustaban o simplemente hablando junto al fuego mientras el viento aullaba fuera. Jugaban a las damas en un tablero que Quincy había tallado en un trozo de madera de desecho, y Olivia le enseñó los juegos de cartas que le había enseñado su abuela. A veces simplemente se sentaban juntos en un cómodo silencio. Olivia remendaba o tejía mientras Quincy se dedicaba a reparar tacos, contentos con la presencia del otro. Fue durante una de esas tranquilas tardes de enero de 1879 cuando Olivia levantó la vista del calcetín que estaba surciendo y dijo, «Creo que podría estar embarazada». Quincy dejó caer la herradura que estaba engrasando. «¿Tú crees? Estoy bastante segura», aclaró Olivia, dejando a un lado su labor. «Ya he tenido 2 retrasos en mi menstruación y he estado sintiéndome mareada por las mañanas. Todas las señales apuntan a eso». Quincy se acercó a su silla con 2 largas zancadas y se arrodilló a su lado, tomándole las manos entre las suyas. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Aterrorizada, Winnie», admitió Olivia. «Mi madre murió al dar a luz a mi hermano menor, que también murió. Nunca te lo había contado. Dar a luz es peligroso, Quincy, y aquí no hay ningún médico cerca si algo sale mal». «Te llevaremos a un médico», prometió Quincy. «Cuando llegue el momento, iremos a la ciudad y nos quedaremos allí si es necesario. No voy a arriesgarme a perderte, Olivia. Eres más importante para mí que cualquier otra cosa». Ella sonrió y le acarició la cara con delicadeza. «También estoy emocionada», dijo. «Asustada, sí, pero también emocionada. Nunca me permití imaginar tener hijos cuando estaba sola, pero ahora que está sucediendo, descubro que lo deseo mucho. Quiero tener un hijo tuyo, Quincy. Quiero formar una familia contigo». «Entonces, eso es lo que haremos», dijo Quincy, besándole la frente. «Formaremos la mejor familia que haya visto este valle». El embarazo transcurrió con normalidad durante la primavera, aunque Quincy vigilaba a Olivia como un halcón, tratando de evitar que hiciera cualquier trabajo pesado a pesar de sus protestas de que no era una inválida. Llegaron a un acuerdo. Olivia se encargaría de las tareas más ligeras, mientras que Quincy asumiría las más extenuantes. En abril, su vientre se había hinchado notablemente y se movía con la delicada elegancia de una mujer consciente del precioso cargamento que llevaba. En julio, cuando se acercaba el momento del parto, se mudaron a la ciudad como habían planeado y se alojaron en una pensión, cuya propietaria, una mujer práctica llamada señora Henderson, había asistido en varios partos y podía ayudarles si fuera necesario. El médico, un joven llamado Edward Thornton, recién llegado de Boston, examinó a Olivia y declaró que todo parecía normal, aunque advirtió que el parto siempre conllevaba riesgos. «Haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que tanto usted como el bebé salgan bien parados», prometió. «Usted es fuerte y está sana, señora Keller, lo cual juega a su favor». El parto comenzó en una tarde sofocante a finales de julio, y Quincy pasó las horas más largas de su vida paseándose por el pasillo fuera de su habitación, mientras la señora Henderson y el doctor Thornton atendían a Olivia. Podía oír sus gritos a través de la puerta, y cada uno de ellos le partía el corazón. Pero la señora Henderson lo había expulsado firmemente de la habitación después de la primera hora, insistiendo en que estaba poniendo nerviosa a Olivia con su inquietud. Finalmente, justo cuando se ponía el sol, oyó un nuevo sonido, el delgado gemido de un bebé recién nacido, y sus rodillas casi se doblaron por el alivio. Un momento después, la señora Henderson abrió la puerta radiante. «Tienes un hijo», anunció. «Un niño grande y sano con unos pulmones estupendos. Y tu mujer lo ha hecho muy bien. Está cansada, pero bien. Ya puedes entrar».
Quincy entró en la habitación y encontró a Olivia recostada sobre las almohadas, con el pelo húmedo por el sudor y el rostro pálido por el agotamiento, pero sonriendo mientras acunaba un pequeño bulto envuelto en una manta limpia. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y el amor en sus ojos le dejó sin aliento. «Te presento a tu hijo», dijo en voz baja, ajustando la manta para que Quincy pudiera ver la diminuta carita roja que asomaba. «He pensado que podríamos llamarle Thomas, como mi padre». «Thomas Keller», dijo Quincy, extendiendo la mano para tocar suavemente la mano increíblemente pequeña del bebé. Inmediatamente, los diminutos dedos se cerraron alrededor de los suyos, agarrándolos con una fuerza sorprendente. «Hola, Thomas. Soy tu padre, y prometo hacer todo lo que esté en mi mano para manteneros a ti y a tu madre a salvo y felices». «Lo sabemos», dijo Olivia, apoyando la cabeza en su hombro. «Por eso te quiero». Regresaron al rancho 2 semanas más tarde, con Olivia insistiendo en que se había recuperado lo suficiente como para viajar, a pesar de las preocupaciones de Quincy. Thomas demostró ser un buen bebé, durmiendo largos ratos y mamando con avidez cuando tenía hambre. Quincy se sintió completamente encantado con la paternidad, pasando horas simplemente observando a su hijo dormir o sosteniendo al bebé contra su hombro mientras Olivia descansaba. El rancho siguió prosperando durante los años siguientes. Su rebaño de ganado creció de forma constante y se ganaron una reputación por criar caballos de calidad, robustos e inteligentes. Olivia demostró tener un talento natural para el adiestramiento de caballos, y varios compradores vinieron desde lugares tan lejanos como los muchachos para comprar su ganado. Quincy se encargaba de las operaciones diarias del rancho con tranquila competencia, mientras que Olivia gestionaba sus finanzas con la misma eficiencia práctica que aplicaba a todo. Thomas se convirtió en un niño vivaz, con los ojos verdes de su madre y el pelo oscuro de su padre, curioso por todo y sin miedo a explorar el rancho. Quincy le construyó un pequeño caballito de balancín para su segundo cumpleaños y Olivia le cosió ropa con tela resistente que pudiera soportar sus aventuras. En la primavera de 1881, Olivia descubrió que estaba embarazada de nuevo, y esta vez el miedo fue menos pronunciado, atenuado por el conocimiento de que había sobrevivido al parto una vez. Su hija nació en octubre, una pequeña con cabello castaño rojizo y un temperamento que sus padres pronto descubrieron que era mucho más exigente que el de sus hermanos. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Quincy, sosteniendo a su hija mientras Olivia descansaba después del parto. Esta vez se habían quedado en el rancho con la señora Henderson para ayudar, y todo había salido bien. «Catherine», dijo Olivia, «en honor a mi abuela, a quien le hubiera encantado conocer a sus bisnietos». «Catherine Keller», aceptó Quincy. «Le queda bien, aunque creo que nos va a tener en vilo». Tenía razón. Catherine demostró ser una niña de carácter fuerte que sabía exactamente lo que quería y no tenía miedo de exigirlo. Pero también tenía algo dulce, una forma de acurrucarse en los brazos de sus padres que les derretía el corazón incluso cuando se había portado especialmente mal. Thomas adoraba a su hermanita y Quincy solía encontrarlos a los dos jugando juntos. Thomas le enseñaba pacientemente a Catherine cómo apilar bloques o mirar libros ilustrados. Con el paso de los años, el rancho Keller se convirtió en una de las explotaciones más exitosas del Valle de Malad. Quincy y Olivia trabajaban como auténticos socios, consultándose mutuamente todas las decisiones importantes y apoyándose en los inevitables retos que conllevaba la ganadería. Hubo años difíciles en los que la sequía redujo sus pastos y un invierno terrible en el que perdieron una docena de cabezas de ganado por una tormenta de nieve tardía. Pero superaron juntos cada dificultad y su amor se hizo más profundo con cada reto que superaban. En 1885, Thomas tenía 6 años y ayudaba con las tareas sencillas del rancho, mientras que Catherine, de 4 años, seguía a su madre a todas partes, haciendo preguntas sin fin sobre todo lo que veía. Quincy miraba a su familia a veces y se maravillaba de lo afortunado que era. La herida de bala que casi le mata 7 años antes se había convertido en nada más que una leve cicatriz en el hombro, un recuerdo del día que cambió su vida para siempre. Una tarde a finales del verano,
Después de acostar a los niños, Quincy y Olivia se sentaron en el porche que habían construido en la parte delantera de la casa y observaron cómo las estrellas aparecían en el cielo oscurecido. El aire era cálido y estaba lleno del sonido de los grillos, y en algún lugar lejano un coyote aullaba a la luna creciente. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Quincy, tomando la mano de Olivia entre las suyas, de renunciar a tu independencia para casarte conmigo. Olivia se volvió hacia él con sorpresa. ¿De dónde ha salido esa pregunta? Solo estaba pensando, dijo él, en lo ferozmente que protegías tu libertad cuando nos conocimos, en lo importante que era para ti tomar tus propias decisiones y vivir según tus propias reglas. Y me preguntaba si alguna vez echas de menos eso, o si te molesta tener que tener en cuenta mis opiniones y las necesidades de los niños antes de tomar decisiones. Oh, Quincy, dijo Olivia, apretándole la mano, no renuncié a mi independencia cuando me casé contigo. Elegí compartir mi vida contigo, que es completamente diferente. Sigo tomando mis propias decisiones, pero ahora tengo a alguien que respeta mi criterio y valora mi opinión. Somos compañeros, tal y como insistí en que seríamos. Y en cuanto a los niños, no son una carga para mi libertad. Son la mayor alegría que he conocido, aparte de amarte a ti. Incluso cuando Catherine se niega a comer verduras y Thomas ensucia la casa de barro, preguntó Quincy, sonriendo. Incluso entonces, Olivia confirmó esta vida que hemos construido juntos. Es todo lo que nunca supe que quería. Tú me diste eso, Quincy. Tú y tu obstinada negativa a abandonar mi granja incluso después de haberte curado. La mejor decisión que he tomado nunca, dijo Quincy, acercándola a él y besándole la sien. Eso y desplomarme en la carretera delante de tu casa. Sigue siendo algo terrible por lo que estar agradecido, respondió Olivia. Pero ella se reía. Se sentaron juntos en un cómodo silencio, escuchando los sonidos de la noche y sintiendo la suave brisa que traía el aroma de la salvia y la hierba de verano. Dentro de la casa sus hijos dormían tranquilos, y a su alrededor, el rancho que habían construido juntos era testimonio de su unión y su amor. El valle de Mallet se extendía bajo las estrellas, duro y hermoso, y Quincy pensó que no había ningún otro lugar en la tierra en el que prefiriera estar. En 1887, Olivia dio a luz a su tercer hijo, otro varón al que llamaron James. Llegó en primavera, durante una tormenta, y sus primeros llantos se mezclaron con el sonido de la lluvia sobre el tejado. Thomas y Catherine estaban fascinados con su nuevo hermano, y Quincy tenía que recordarles constantemente que fueran cuidadosos con el bebé. «Es tan pequeño», susurró Catherine, mirando a James con los ojos muy abiertos. «¿Alguna vez fui tan pequeña?» «Eras aún más pequeña», le aseguró Olivia. «Eras el bebé más pequeño que había visto nunca, pero lo compensabas con el llanto más fuerte de Idaho». Catherine parecía orgullosa de este logro, y Thomas se rió, lo que le valió una mirada de enfado de su hermana, que prometía represalias más tarde. El rancho siguió expandiéndose, y Mason. En 1890 tenían casi 300 cabezas de ganado y habían establecido un próspero programa de cría de caballos. Quincy contrató a 2 jóvenes para que le ayudaran con el trabajo diario, y Olivia había contratado a una chica del pueblo para que le ayudara con las tareas domésticas y los niños, aunque seguía insistiendo en encargarse ella misma de la cocina y supervisar el huerto. Thomas, que ahora tenía 11 años, había desarrollado la habilidad natural de su padre con los animales y pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el establo, aprendiendo todo lo que podía sobre la ganadería. Catherine, de 9 años, daba muestras de haber heredado el talento de su madre para los negocios y no paraba de hacer preguntas sobre precios y beneficios y sobre cómo decidían qué vender y cuándo. James, de 3 años, era un niño tranquilo y reflexivo al que le gustaba sentarse con su madre mientras ella trabajaba, contento con el simple hecho de estar cerca de ella. Una tarde de finales de otoño, Quincy estaba trabajando en el establo cuando Thomas entró corriendo, con el rostro sonrojado por la emoción. «Papá», dijo sin aliento, «hay un hombre en casa que pregunta por ti. Dice que se llama Wesley». Quincy se quedó paralizado. El cepillo que estaba usando para cepillar a uno de los caballos se le cayó de las manos.
Wesley, eso es lo que ha dicho, confirmó Thomas. Mamá lo invitó a pasar y le ofreció café, pero me envió a buscarte. Quincy regresó lentamente a la casa, con la mente dando vueltas. No había visto ni sabido nada de su hermano en más de una década, desde que Wesley se había ido a los yacimientos auríferos de Montana. Había asumido que su hermano estaba muerto o que no tenía interés en volver a conectarse con la familia. La idea de que Wesley estuviera ahora allí, en su casa, lo llenaba de una mezcla complicada de emociones que no lograba desentrañar. El hombre sentado a la mesa de la cocina era sin duda su hermano, aunque los años lo habían cambiado significativamente. Wesley siempre había sido más delgado que Quincy, pero ahora parecía casi demacrado, con el rostro curtido y arrugado, lo que sugería una vida dura. Su ropa estaba gastada pero limpia, y sostenía la taza de café con las manos ligeramente temblorosas. Quincy, dijo Wesley, levantándose cuando su hermano entró. Sé que probablemente soy la última persona que esperabas ver. Podrías decir eso, respondió Quincy con cautela. Han pasado 12 años, Wesley. 12 años sin una palabra. Lo sé, dijo Wesley, mirando su taza, y no tengo ninguna buena excusa para ello. Me vi envuelto en la vida minera, persiguiendo un hallazgo tras otro, siempre convencido de que la siguiente concesión sería la que me haría rico. Cuando me di cuenta de que solo estaba desperdiciando mi vida, había pasado tanto tiempo que me daba vergüenza ponerte en contacto. Pero entonces oí por alguien que estaba de paso que tenías un rancho cerca de Malad City y pensé que quizá no era demasiado tarde para intentar volver a conectar. Quincy observó a su hermano, tratando de conciliar a este hombre agotado con la persona inquieta y optimista que se había marchado hacía tantos años. ¿Alguna vez encontraste tu fortuna? No, admitió Wesley con una risa amarga. No encontré nada excepto mucho trabajo duro y decepción. Estoy arruinado, Quincy. Completamente arruinado. Y estoy cansado de perseguir sueños que nunca se harán realidad. Vine aquí con la esperanza de que estuvieras dispuesto a darme un trabajo, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero si prefieres que me vaya, lo entenderé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de haber desaparecido como lo hice. Quincy miró a Olivia, que había estado de pie en silencio junto a la estufa. Ella le miró a los ojos y asintió levemente con la cabeza, dejándole la decisión a él, pero indicando su apoyo en cualquier caso. Pensó en guardarle rencor por todos los años de silencio y de incertidumbre, pero descubrió que la ira que esperaba sentir simplemente no estaba allí. Era su hermano, sangre de su sangre. Y pasara lo que pasara entre ellos, la familia seguía significando algo. Puedes quedarte, dijo Quincy finalmente. Siempre nos viene bien una mano extra, sobre todo ahora que se acerca el invierno. Pero necesito que entiendas que las cosas son diferentes ahora. Tengo una esposa e hijos que dependen de mí, y este rancho es nuestro medio de vida. Si trabajas para mí, espero que trabajes duro y seas de fiar. Nada de salir corriendo en busca de la próxima gran oportunidad que se te presente. Lo entiendo, dijo Wesley, con evidente alivio en el rostro. Y te prometo, Quincy, que he dejado de perseguir quimeras. Solo quiero un lugar estable donde trabajar y dormir, y quizá la oportunidad de conocer a mis sobrinos y sobrinas. Sobrinos y sobrina, corrigió Quincy. 2 niños y una niña, y son buenos chicos. Te caerán bien. Wesley se adaptó a la vida en el rancho más fácilmente de lo que Quincy había esperado, dedicándose al trabajo con un entusiasmo que sugería que estaba genuinamente agradecido por la oportunidad. Era bueno con el ganado y los caballos, y tenía un don para contar historias que lo hacía popular entre los niños, quienes le rogaban que les contara sus aventuras en los campamentos mineros después de la cena. ¿De verdad había un oso en tu cabaña?, preguntó Catherine una noche, con los ojos muy abiertos. Era tan grande como un granero, le aseguró Wesley. Me desperté y allí estaba, revisando mis provisiones, buscando comida. Tuve que salir por la ventana y pasar la noche en un árbol hasta que se marchó. ¿Tenías miedo?, preguntó James. Estaba aterrorizado, admitió Wesley. Pero a veces hay que hacer cosas incluso cuando se tiene miedo. Eso es la valentía,
Hacer lo que hay que hacer incluso cuando se tiene miedo. Quincy escuchó a su hermano cautivar a sus hijos y se sintió agradecido por haberle dado a Wesley una segunda oportunidad. Fueran cuales fueran los errores que su hermano hubiera cometido en el pasado, parecía genuinamente comprometido con construir una vida mejor ahora. Y eso era lo que importaba. Con el paso de los años, el Rancho Keller se convirtió en un elemento fijo de la comunidad del Valle de Mallet. Quincy formó parte de la junta escolar y ayudó a organizar las celebraciones anuales del 4 de julio, mientras que Olivia se hizo famosa por su habilidad con las hierbas medicinales y a menudo la llamaban para ayudar cuando alguien del valle enfermaba o se lesionaba. Sus hijos crecieron sanos y fuertes, moldeados por el trabajo duro y los espacios abiertos de la vida en el rancho. Thomas, al entrar en la adolescencia, asumió cada vez más responsabilidades en el rancho, trabajando junto a su padre y su tío para gestionar la creciente explotación. Catherine desarrolló una pasión por la lectura y hablaba constantemente de ir algún día a la universidad, un sueño que Olivia alentaba a pesar de las miradas de extrañeza de algunos de sus vecinos más tradicionales. James era más callado que sus hermanos, pero mostraba signos de una inteligencia reflexiva que sugería que algún día podría convertirse en profesor o erudito. En 1895, cuando Quincy tenía 45 años y Olivia 43, se pararon juntos en el porche de su casa y contemplaron la tierra que habían construido juntos. Su hijo mayor tenía ahora 16 años, ya era tan alto como su padre y el doble de seguro de sí mismo. Catherine, de 14 años, acababa de ganar un concurso de escritura que se publicaría en el periódico territorial. James, de 8 años, estaba dentro leyendo un libro sobre astronomía que probablemente era demasiado avanzado para él, pero que había insistido en sacar de la biblioteca itinerante. De todos modos, ¿puedes creer que han pasado 17 años desde que me desmayé en esa carretera? Reflexionó Quincy, con el brazo alrededor de la cintura de Olivia. Algunos días parece que haya pasado toda una vida, respondió Olivia, recostándose en su abrazo. Otros días parece que fue ayer, cuando intentaba hacer tragar caldo a un vaquero testarudo que insistía en que estaba bien, a pesar de estar ardiendo en fiebre. No estaba tan mal, protestó Quincy. Estabas peor, dijo Olivia con firmeza. Deliraste la mitad del tiempo y seguías intentando levantarte e irte aunque apenas podías mantenerte en pie. Hubo momentos en los que realmente pensé que ibas a morir, a pesar de todos mis esfuerzos. Pero no me dejaste, dijo Quincy, besándole la cabeza. Me salvaste con nada más que tu voluntad y determinación, negándote a aceptar que pudiera no sobrevivir. Bueno, no había hecho todo ese esfuerzo de arrastrarte hasta mi cabaña para que murieras, dijo Olivia con pragmatismo. Eso habría sido muy inconveniente. Quincy se rió, un sonido lleno de calidez y satisfacción. Te quiero, Olivia Keller, más hoy que ayer y menos que mañana. Eso es terriblemente sentimental para un ranchero curtido, bromeó Olivia, pero él pudo ver las lágrimas brillando en sus ojos. Tú me haces sentimental, respondió Quincy. Tú, nuestros hijos y esta vida que hemos construido. Miro a mi alrededor todo lo que hemos logrado y no puedo evitar sentirme agradecido por cada momento, incluso los difíciles, especialmente los difíciles, porque nos han hecho más fuertes. Hemos construido algo bueno, ¿no es así? Dijo Olivia en voz baja. Algo duradero y real. El rancho, nuestra familia, nuestro lugar en esta comunidad. Esta es la vida con la que soñaba cuando vine al oeste con mi padre, aunque entonces no lo supiera. Es exactamente lo que necesitaba, asintió Quincy. Solo que no me di cuenta hasta que desperté y te vi arrodillada a mi lado, negándote a dejarme rendirme a la fiebre. Eras la persona más fuerte y decidida que había conocido jamás, y me enamoré de ti incluso antes de saber tu nombre. Se quedaron juntos en un cómodo silencio, contemplando la puesta de sol sobre el valle que habían convertido en su hogar. Dentro de la casa podían oír las voces de sus hijos. Thomas le explicaba algo a James mientras Catherine se reía de lo que él había dicho. Wesley probablemente estaba en el barracón leyendo a la luz de una lámpara o preparándose para el trabajo del día siguiente.
El ganado estaba en los pastos y los caballos a salvo en el establo. Todo estaba como debía estar. ¿Qué crees que nos depara el futuro?, preguntó Olivia. Para nosotros, para los niños, para el rancho. Creo que Thomas se hará cargo del rancho algún día, dijo Quincy pensativo. Tiene pasión por ello, el mismo amor por esta tierra que tenemos nosotros. Catherine probablemente irá a la universidad, como sueña, y hará cosas increíbles donde quiera que termine. James podría convertirse en profesor o científico, algo que aproveche su brillante mente, y nosotros estaremos aquí envejeciendo juntos y viendo a nuestros nietos correr por estos mismos campos donde jugaban nuestros hijos. Nietos, repitió Olivia, con una sonrisa en los labios. Eso es adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Quizás, admitió Quincy, pero me gusta pensar en ello. Me gusta imaginarnos dentro de 20 años, todavía sentados juntos en este porche, todavía enamorados después de todo ese tiempo, todavía compañeros en todo lo que hacemos. Lo seremos, le aseguró Olivia, porque eso es lo que hemos construido, Quincy. No solo un rancho o una familia, sino una relación que puede soportar cualquier cosa. Hemos sobrevivido a infecciones y fiebres, inviernos duros y veranos secos, retos que habrían quebrado a personas menos fuertes. Y lo hemos hecho juntos, como iguales, tal y como siempre debió ser. Tal y como siempre será, prometió Quincy, acercándola a él. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido y los primeros grillos de la noche iniciaban su coro, Quincy Keller pensó en el extraño camino que le había llevado hasta ese momento. La emboscada que podría haberlo matado, la fiebre que casi acabó con lo que la bala había comenzado, la mujer que se negó a dejarlo morir. Pensó en la determinación de Olivia, en su habilidad, en su inquebrantable convicción de que sobreviviría si ella seguía luchando por él. Pensó en cómo se enamoró mientras se recuperaba, en cómo construyeron una vida juntos partiendo de casi nada, en cómo crearon algo duradero y verdadero en esta tierra dura pero hermosa. Había venido a Idaho en busca de un nuevo comienzo, una forma de reconstruir su vida después de que su hermano disolviera su sociedad. En cambio, había encontrado todo lo que nunca supo que necesitaba. Un amor que lo sostenía, una compañera que lo desafiaba y lo apoyaba en igual medida, hijos que lo enorgullecían cada día y un hogar que sentía como el lugar al que siempre había estado destinado. La fiebre que casi le había costado la vida lo había llevado, en cambio, a lo mejor que le había pasado nunca. Y Quincy sabía que pasaría el resto de sus días agradecido por ese caprichoso giro del destino. Estaba ardiendo, muriendo lentamente por la infección y el calor, y Olivia Fletcher lo miró y decidió que valía la pena salvarlo. Luchó por él con nada más que sus conocimientos, su determinación y su fuerza de voluntad, negándose a aceptar la derrota incluso cuando parecía inevitable. Y al salvarle la vida, le había dado todo por lo que valía la pena vivir. Los años siguieron pasando como las estaciones que marcaban, cada uno con sus propias alegrías y desafíos. En 1897, Thomas se casó con una chica de la zona llamada Sarah Morrison, hija de su vecino Samuel, en una ceremonia que reunió a todo el valle para celebrar. Quincy estuvo junto a su hijo durante la boda y recordó su propia ceremonia sencilla casi 20 años antes. Recordó la certeza que había sentido de que casarse con Olivia era la decisión correcta, a pesar de lo rápido que se habían enamorado. Nervioso, le preguntó a Thomas en voz baja mientras esperaban la llegada de Sarah. Aterrorizado, admitió Thomas, pero también más seguro que nunca de nada. La amo, papá, de la misma manera que tú amas a mamá. Ese tipo de amor que hace que todo lo demás tenga sentido. Entonces todo irá bien, le aseguró Quincy. Ese tipo de amor te ayuda a superar cualquier cosa. Thomas y Sarah construyeron una casa en el extremo oeste de la propiedad del rancho, y en menos de un año le dieron a Quincy y Olivia su primer nieto, un niño al que llamaron Quincy Thomas Keller, en honor a su abuelo. Al sostener a su nieto por primera vez, Quincy sintió que algo se asentaba en su interior, una sensación de plenitud y continuidad que le hizo llorar. «Mírate», bromeó Olivia con dulzura al ver su expresión, el ranchero duro llorando por un bebé.
Nuestro nieto, corrigió Quincy, incapaz de apartar la mirada de ese pequeño rostro. Nuestro legado, la prueba de que todo lo que hemos construido seguirá después de que nos hayamos ido. No nos vamos a ir a ningún sitio en mucho tiempo, dijo Olivia con firmeza. Tengo pensado mimar mucho a este niño y a cualquier otro que venga. Tuvo su oportunidad en los años siguientes, ya que Thomas y Sarah tuvieron 2 hijos más. Catherine, que efectivamente se fue a la universidad en Salt Lake City, regresó finalmente para casarse con un joven abogado y establecerse en la ciudad de Malad. Tuvo 3 hijos y la casa de Quincy y Olivia se convirtió en el lugar de reunión para las fiestas y celebraciones. Lleno de las risas y el caos de los nietos, corriendo por las habitaciones donde sus padres habían jugado, James, como se había previsto, se convirtió en profesor, aceptó un puesto en la escuela en expansión de la ciudad y se ganó la reputación de ser alguien capaz de inspirar incluso a los alumnos más reacios. Se casó tarde con una viuda con 2 hijos pequeños a los que quería como si fueran suyos y añadió 2 más a la familia. Wesley se quedó en el rancho, nunca se casó, pero se convirtió en el tío favorito de todos los hijos y nietos, siempre dispuesto a contar una historia o echar una mano. En 1905, cuando Quincy tenía 55 años y Olivia 53, celebraron su 27 aniversario con una fiesta que sus hijos insistieron en organizar. Todo el valle pareció acudir al evento, con vecinos que trajeron comida y regalos y alguien que sacó un violín para bailar. Quincy y Olivia inauguraron la celebración con un baile, moviéndose juntos con la facilidad de la larga práctica, con pasos perfectamente sincronizados después de tantos años juntos. «Feliz aniversario, señora Keller», dijo Quincy mientras se balanceaban al ritmo de la música. «Feliz aniversario, señor Keller», respondió Olivia con los ojos brillantes. «27 años, ¿te lo puedes creer?» «Ni por un segundo», admitió Quincy, «pero estoy agradecido por cada uno de los días». Mientras bailaban, Quincy miró a su alrededor a la multitud reunida. Sus hijos, ahora todos adultos con sus propias familias, sus nietos, desde adolescentes hasta niños pequeños, creando la próxima generación que heredaría esta tierra. Sus vecinos y amigos, la comunidad de la que se habían convertido en parte tras décadas de duro trabajo y apoyo mutuo. Wesley estaba de pie al borde de la multitud con un vaso de ponche y una sonrisa en su rostro curtido. Esto era lo que él y Olivia habían creado juntos. No solo un rancho exitoso, sino un legado de amor y compañerismo que se extendería mucho más allá de sus propias vidas. Y todo había comenzado con una herida de bala, fiebre y una mujer que se había negado a dejar que un desconocido moribundo se rindiera. «¿En qué piensas?», preguntó Olivia, siguiendo su mirada alrededor de la reunión. «En desplomarme en esa carretera», respondió Quincy, «en arder en fiebre y despertar contigo a mi lado, en cómo un momento terrible condujo a una vida de felicidad». «Sigue siendo algo terrible por lo que estar agradecido», dijo Olivia. Pero ella sonreía, repitiendo la broma que se había convertido en un estribillo a lo largo de su matrimonio. «Sigue siendo lo mejor que me ha pasado nunca», respondió Quincy, acercándola a él mientras la música seguía sonando. Bailaron juntos bajo las estrellas de Idaho, rodeados de la vida que habían construido y del amor que habían cultivado en los buenos y en los malos momentos. El rancho se extendía a su alrededor, próspero y floreciente, testimonio de su colaboración y su visión compartida. Los hijos que habían criado se habían convertido en buenas personas que a su vez estaban criando buenos hijos, transmitiéndoles los valores del trabajo duro, la integridad y el amor que Quincy y Olivia les habían inculcado. Mientras la fiesta continuaba hasta altas horas de la noche, Quincy tomó la mano de su esposa y pensó en el viaje que los había llevado hasta allí. De un vaquero desesperado y ardiendo en fiebre a un hombre rodeado de familia y éxito, la transformación era completa. Pero en el fondo, lo que lo había sostenido desde el principio seguía siendo lo mismo: el amor de Olivia, su fuerza, su inquebrantable determinación de luchar por lo que importaba. Ella lo había salvado con nada más que su voluntad, negándose a aceptar que él pudiera morir. Y al hacerlo,
Le había dado una vida más allá de lo que él podría haber imaginado. Y Quincy sabía que la amaría con intensidad y por completo, hasta su último aliento, agradecido cada día por la mujer que había mirado a un desconocido moribundo y había decidido que merecía la pena salvarlo. La música seguía sonando y ellos continuaban bailando. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso y duradero en la tierra salvaje e indómita que llamaban hogar.